Sí, amén. Gloria a Dios. Se llama Jesús y está vivo. Amén. Ay, Dios mío. Amén. Ahora el Señor. ¿Cuántos me vieron vendiendo hoy? ¿Cómo ven? De show. ¿Vendo bien? Después tengo otra profesión, sí. Si una no estoy bien con bola, me voy a vender cositas por ahí. Hoy queremos hacer algo un poquito distinto, ¿verdad? Y es que quiero dialogar ciertas cosas con el pastor en cuestión de términos bíblicos, ¿verdad? Porque a veces cambiar el modo de enseñanza es bueno. Hay cosas que nosotros no captamos en una predicación y pues a la gente le gusta ver de qué tú y yo quiero hablar, pues absorbe ciertas cosas. Pastor, y quisiera leer Proverbios capítulo 1 versículo 7. Quiero que hablemos de esto. Proverbios 1 capítulo 1 versículo 7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiero que me dé una explicación bastante de esta porción bíblica, porque a veces siento que no entendemos o no entiendo lo que es el temor a Jehová. En lo personal he tendido a confundir los temores que yo tengo con temer a Dios. Y quisiera que me dieras una explicación acerca de lo que es el temor a Jehová, porque quisiera entenderlo. Vamos a dar una explicación sencilla, rápida. Primeramente empezando por decirte lo que no es. Dijiste que muchas veces confunden tus temores. Es lo mismo decir o pensar que estás hablando de miedos. Y yo sé que muchos de nosotros también hemos sentido miedos. Miedos que paralizan. Miedos que te frenan, que te asustan de una manera que te deja inamovible. Y no, en el temor del que estamos hablando, que es temor a Dios, primero debemos de saber que no es un miedo paralizante. Por el contrario, el temor de Dios es lo que nos conduce a la sabiduría, como dice el texto, a la obediencia y al propósito de Dios. Amén. Y eso es algo que tenemos que tenerlo claro. El temor de Dios nos conduce a la sabiduría. El principio de la sabiduría, temor a Dios. Nos conduce. Es el camino hacia la sabiduría. Pero también a la obediencia y como resultado llevarnos al propósito de Dios. Amén. O sea que si yo no temo a Dios, yo no tengo un GPS que guíe mi vida. Eso es lo que tú me estás queriendo decir. Estamos hablando de que entonces el temor es más como un respeto hacia Dios. Pero si yo no temo a Dios, termino irrespetando a Dios. En ocasiones nosotros irrespetamos a Dios porque no le tememos. Y pensamos que quizás no estamos haciendo nada malo, pero le estamos faltando a Dios. Le voy a dar un ejemplo por experiencia propia. Y creo que es algo que algunos se van a identificar conmigo. Yo acostumbré a poner una alarma para el tiempo de oración, conmigo orar. Y llegó el momento en que esa hora se volvió un hábito. Pero también llegó el momento en que esa hora de oración comencé a pasarla, dame 10 minutitos. Como cuando te va a madrugar por la mañana, que suena la alarma y dice, no, quedarme 5 minutos y tanto más. Hasta
que llegué el momento en que ya no oraba a la hora que yo había quedado con Dios. Entonces siento que en ese momento yo le perdí el temor a Dios y lo irrespeté, porque ya yo había quedado con él en un acuerdo en el cual a las 8:30 yo iba a intimar con él. Santo. Como cuando yo hago una cita para ir a recordarme a las 10 de la mañana, yo estoy allí antes de las 10, no falto ahí, pero a veces a Dios le faltamos. Santo. Porque, ¿por qué llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos ahí? Porque si tú eres una persona que teme a Dios, sabes que esa hora es sagrada. Pero cuando le pierdo el temor a Dios, ya la hora no importa. Porque pienso que Dios es Dios y está en todas las partes, pero ya yo llegué a un acuerdo con él. Entonces cuando le fallo al acuerdo que llegué con él, lo respeto. Pero hay algo que mientras estudiaba, ¿verdad?, para que dialogáramos de esto, me encontré que hay 3 pilares fundamentales para el temor a Dios. Y yo sé que veo que algunos están tomando nota y quiero que tomen nota sobre estos 3 pilares. Uno es el respeto y reverencia. Número 1, respeto y reverencia. Número 2, obediencia y sumisión. Número 3, aborrecimiento de mal. Entonces, ¿qué cosas nosotros tenemos que cambiar para no irrespetar a Dios? Yo quiero decir esto que lo tenemos por experiencia. Es nuestro respeto natural a nuestros padres. Como hijos, todos, de una manera u otra, sentimos ese respeto por solo saber por conocimiento quién es la persona que representa esa figura, nuestro padre. Aunque no nos agraden en su forma a veces de tratarnos como sus métodos, ¿no? Como quiera a la hora de oírlo, pero lo hacemos, ese respeto lo hacemos porque tenemos conocimiento de quién es, porque está presente delante de nuestros ojos, porque cuando no está, nosotros hacemos cosas, ¿cierto? Hacemos cosas sin temor porque no nos está viendo. Santo. Pero en el caso de Dios es diferente. Y es que por conocimiento deberíamos todos saber que Dios sí está. Pero las acciones nos muestran o están dejando ver como que muchos de nosotros no piensan de esa manera. Sabemos por conocimiento, por la palabra, por la escritura, sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, que está presente, que todo lo ve, que todo lo sabe. Pero nuestras acciones demuestran como si Dios no estuviese. Y que de esa manera nos pudiéramos esconder, hacer nuestras fechorías. Del mismo modo, cuando nuestro Padre paterno no está presente. Pero a nuestro Padre, por no estar presente, porque no es omnisciente, omnipresente ni omnipotente, lo podemos engañar, pero a Dios no. Y es algo que por conocimiento a veces fallamos, que se nos olvida de una manera u otra, se nos olvida que sí Él está presente en el momento que estamos haciendo nuestras cosas. Amén. Y por causa de eso, pues le perdemos el temor a Dios, porque nuestra conciencia nos está diciendo, Dios no está, no nos ve ni tampoco nos oye. Pero qué equivocado estamos, porque sí está presente, sí está ahí con nosotros, solo que nosotros parece que lo metemos en algún lugar donde pensamos, o nosotros pensamos que nos metemos en algún lugar donde pensamos que no está. Y es una equivocación, porque entonces eso nos da como una licencia a actuar o a hacer cosas sin saber que está ahí. Pues ahí es donde perdemos el temor. ¿Por qué no tememos? Porque si de verdad por conocimiento, por fe, supiéramos que Él está de verdad, si de verdad lo entendiera en nuestro ser, no haríamos lo que hacemos. Pero el desconocer o el pasar por alto esa palabra o tirarla al espacio, no está, como que nos da ese acceso a hacer esas cosas. Y fallamos, amados. Dios sí, nuestro Dios está presente. Amén. Hay algo
que me gusta, pastor, y es que todos hemos tratado de huir de la presencia De oír. y escondernos, y todos nos podemos identificar con eso, porque todos aquí, un día que otro, hicimos algo escondido de nuestro Padre. Escondido. Muchas veces. Frente a ellos les temíamos, Ajá. pero a sus espaldas no les temíamos. Ajá. Y ¿Por qué no entonces, estaba? Porque no estaba. Entonces pensamos que Dios no está. Ahí Y está. mientras estamos en el lugar santo, que entendemos que la iglesia, Es la el estructura. templo es el lugar santo, que es una equivocación muy grande. Exacto. Ahí yo tengo que conducirme bien. Aquí dentro. Pero el reto, el verdadero temor se demuestra de las puertas hacia afuera. Amén. Porque el temor es una forma de conducirnos. El temor es una forma de actuar. Y el temor es una forma de nosotros caminar como creyentes. Amén. Y a veces esos detalles los pasamos por alto. Es algo que yo obedezco a Dios en las cuatro paredes. Temo a Dios en las cuatro paredes. Pero afuera nuestro accionar nos deja ver que no tememos Pero a no Dios. tenemos a Dios. Parece piedra, pero son cosas que cada uno de nosotros vive. Yo recuerdo que yo lo he testificado aquí. Adoraba a Dios, levantaba las manos. Y el domingo por la tarde cogía un vuelo y me iba para Puerto Rico a jugar gallo. La bebé de ron. Pero usted lo sabe porque yo lo digo. Pero todos nosotros hacemos cosas a escondidas de Dios. Y yo me acuerdo que yo llegaba aquí y todo el mundo decía, ay, qué santo, José. Es lo irónico, nos escondemos de los hermanos, pero de Dios no. Y es lo irónico, porque de quien tendríamos que escondernos y no podemos, sería de Él. Y no podemos. Como decía el salmista David, ¿dónde yo me meto? Santo. ¿Dónde huyo? Sin que tú no me veas o no sepas lo que estoy haciendo. ¿Dónde? Si yo subo a los cielos estás, si bajo la tierra o la profundidad de las tierras, ahí estás. Inclusive hasta las puertas mismas del Señor, dice, ahí también estás. O sea, ¿dónde tú y yo nos metemos? A escondernos, a hacer nuestra fechoría, sin que Dios no se dé cuenta o no vea lo que estamos haciendo. Bendito Dios. Y entonces, ¿por qué no nos castiga como merecemos? Por su grande misericordia, porque es paciente para con nosotros. Ahora, eso no quiere decir que vamos a jugar con Él o a burlar de Él, porque el Padre va a disciplinar. Como el Padre natural nosotros, si nos descubre que si papi sabe esto, ¿cierto o no? El miedito está aquí, ¿cierto? El miedito está aquí, es el temor. Nosotros le decimos el miedito, pero es el temor de saber si papi se entera, Dios mío. No nos libramos de esta. Ya yo veo las marcas del correazo. Entonces eso nos da un temor. Si tenemos un temor reverente hacia nuestros padres naturales que nos disciplinaban y no nos gustaba, ¿cuánto más deberíamos de temer a Dios? Esa forma de correr Es distinta. muy distinta. O sea, que esto me guía a mí que si yo temo a Dios, le obedezco. Mira esto, porque a mí me gusta buscar ciertas cosas, me gusta siempre tomar mis notas, ¿verdad? Y me fui a buscar la raíz de la palabra obediencia en el hebreo, y todos ustedes aquí, pues, conocen esta palabra, porque yo los he escuchado decir esta palabra muchas veces, pero no saben ni lo que significa. Y la palabra obediencia en el hebreo es la palabra shama, que significa oír y escuchar, pero con el sentido profundo de escuchar atentamente hasta el punto de actuar. O sea, la obediencia no es solo hacer lo que se pide, sino que comienza con el shama, un escuchar intencional y activa de la voz y los mandamientos de Dios. Si hay algo que yo he entendido, pastor, y es que y respetamos a Dios de muchas maneras. En ocasiones
desobediente. Y hay algo que la iglesia, nosotros tenemos que entender, y es que a veces nosotros queremos usurpar el lugar de Dios. Porque me gusta porque dice, escuchamos la voz activa de Dios y los mandamientos de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de mandamientos, ¿qué se te viene a mí? Las ordenanzas, lo que le dieron a Moisés en las tablas de la ley, lo que le dieron en el monte Sinaí, ¿verdad? Y se nos olvida que cuando la Biblia nos habla de mandamientos, los mandamientos son más que las tablas de la ley. Los mandamientos son más que las tablas de la ley. Y hablaba hoy con alguien y hablaba de esto, ¿verdad? Y llegué al punto en que le voy a preguntar al pastor a ver qué me dice. Hablábamos acerca de que en ocasiones nosotros como ser humano nos escondemos de Dios, hacemos la fechoría, pero cuando vemos a alguien haciendo una fechoría, lo juzgamos. Santo. Entonces, el tú entrar en juzgar a alguien, estás usurpando el lugar de Dios. A veces nosotros juzgamos y se nos olvida que estamos irrespetando a Dios. Porque usurpar el lugar de Dios es irrespetarlo. Se le decía a la persona, pastor, ¿cómo nosotros aprendemos a modelar a ese Dios en obediencia? Porque a veces se nos hace difícil nosotros modelar a Dios en obediencia. Nosotros somos modelos de Dios en la tierra. La gente a veces dice, no, yo no soy de tú eres un modelo de Dios en la tierra, tú eres un representante de Dios en la tierra. Por eso nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Para comunicar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a caminar en obediencia? ¿Qué cosas tenemos que hacer para caminar en obediencia? Aplicando los principios que se nos enseñan, su propia palabra, sus propios mandamientos. Hay que aplicarlo. Y obviamente, por esa razón fue que vino Cristo. En realidad no podíamos hacerlo. Pero la participación hoy del Espíritu de Dios, quien nos guía a la verdad, es la que nos ayuda. Porque somos débiles para poder y torpes. Por eso dice Pablo en sus enseñanzas, ¿y tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? O sea, que ¿quién te dio esa posición para que tú juzgues al criado? Nos dice, si para su propio Señor, Él está en pie o cae. Eso no todos no estamos en un plan de juzgar. Y si hacemos juicio, debería ser un justo juicio. Si hacemos juicio, considerándonos a nosotros mismos. Eso es lo que dice Pedro. Si has alcanzado madurez, considérate a ti mismo. Pero vivimos en un tiempo, en una generación que valora más el conocimiento. ¿Y qué digo con eso? Fijémonos, tenemos tecnología, tenemos ciencia, tenemos acceso a todo tipo de medios que no teníamos muchos de nosotros cuando éramos niños. Por lo menos en mi tiempo no tenía acceso a todo lo que mucha de esta generación presente tiene. Pero sin embargo, entre más conocimiento o más valor se le dan a todas estas cosas, más fallamos en nuestra relación con Dios, más nos alejamos de Dios, más nos apartamos del temor de Dios. Entonces, valoramos más el conocimiento, la tecnología, la ciencia y los avances que el temor a Dios, que es la que nos conduce a la sabiduría. Amén. Entonces ahí perdemos. Pensamos que estamos ganando porque hemos aprendido quizás más en la ciencia o en la tecnología, pero es todo lo contrario. Nos está matando. Yes. Porque entonces perdemos los valores. Así es. Y el valor principal de nosotros y el valor personal de cada creyente debería de ser temer a Dios. Temer a Dios. Entonces, un ejemplo vivo, podríamos hablar del mismo Salomón, a quien precisamente fue lo que pidió. Dios, dame sabiduría. Y lo tuvo todo. Y su sabiduría lo impulsó a obtener riquezas enormes que ningún rey
Pero aún teniendo toda la riqueza, se dio cuenta que aquí falta algo. ¿Sabe qué tuvo que hacer? Despojarse de su vestidura real, vestirse como un cualquiera en la calle, para irse a conocer la sabiduría en la calle. Y tuvo y vio cómo era la vida real. ¿Sabe? Nosotros a veces no valoramos lo que tenemos en Dios. Yes. Y para aprender a valorarlo, a veces tenemos que caminar entre el público, caminar entre la gente Yes. y ver las conductas, no para imitar las acciones de ellos, sino para aprender dónde está nuestra falla con Dios y volvernos a Él. Yes. Aleluya. Sé que el temor a Dios nos hace ser sumisos. Pero tenemos hoy mucha gente, ¿verdad? Y hablo por experiencia, no estoy hablando de mi experiencia, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí, de mi experiencia. Es que a veces no queremos ser sumisos. Y hubo un tiempo, yo me imagino que tiene que estar contento por eso, en el cual yo no me sometí a nadie. ¿Recuerda ese tiempo? Qué verde. Si aquí hay alguien que ha peleado con este hombre así hoy, esa cara de la saqué. Porque no temía a Dios, y al no temer a Dios no tenía la capacidad de ser sumiso. Y llegué el momento de pensar que a mí Dios me dio este carácter. Esta es mi forma de yo ser. Y si Dios me la dio fue por algo. Pero yo puedo tener un carácter y no ser sumiso a la misma vez. Porque si yo no tengo la capacidad de controlar mis emociones, yo no puedo ser sumiso a la obediencia a Dios. Amén. Porque si yo dejaba que esas emociones me gobernaran, esas emociones me iban a llevar a irrespetar a Dios. Porque ya no estaba gobernado por lo que era el temor, sino que estaba gobernado por una falsa expectativa o un falso significado que yo tenía de lo que era mi carácter. Entonces, a veces nosotros pensamos que nuestro carácter, nuestra forma de ser o mala manera de actuar, porque eso es una falta de carácter, una mala manera de actuar es una falta de carácter. El carácter siempre ha sido eso, tú saber controlar tus emociones, doblegarlas, someterlas, Yes. actuar correctamente conforme a como nos marca la Escritura. Eso es carácter. Carácter es decir, no, yo quiero tomarme esta botella de agua y decir, no, no me la voy a tomar. Yo quiero romper la cabeza a fulano, no lo voy a hacer. Eso es tener carácter. Eso es someter tu ira, no, porque eso es la forma en que nosotros hoy día tendemos a expresar que es carácter, no es carácter. Es una mala conducta que tenemos. Y decimos, no, eso es mi carácter, yo soy así. No, no, es una mala conducta. Entonces, mientras tú y yo tengamos esta mala conducta, no podremos ser sumisos. Porque ser sumiso es yo someterme todo mi ser a la autoridad de Dios, porque he conocido un Dios que está sobre todas las cosas. Y como conocí un Dios que está sobre todas las cosas, que es soberano sobre toda la creación, yo accedo mi mal comportamiento y lo someto a su voluntad. Lo pongo en sumisión a él. Me niego a mí, niego mi mal comportamiento, niego mi mala conducta y la someto a él. O sea, que nosotros para poder tener un temor genuino a Dios tenemos que ser sumisos. Porque el día que Dios te diga, sacrifícame tu Isaac, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, no, tú me lo diste, yo no lo voy a sacrificar. Porque a veces nuestro Isaac
es nuestro Maneni. Nuestro Isaac a veces es nuestro trabajo. Nuestro Isaac a veces son nuestros hijos propios. Que los tenemos en un pedestal tan y tan alto que los hemos colocado por encima de Dios. Desde todo lo que yo coloco por encima de Dios es falta de temor a Dios. Y es porque yo no he aprendido a ser sumiso. Sumiso tiene que ver con someterte, negar tu voluntad y reconocer que Él es Dios sobre todos los dioses y que Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y eso viene a través de escuchar, de entender quién es Dios. Porque yo creo que hoy día adoramos un Dios que no conocemos. Ahí está el problema. Entonces, yo no puedo adorar y caminar conforme a la voluntad de un Dios que yo no conozco. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a vivir una vida diciendo que conocemos a Dios cuando no lo conocemos? ¿Cómo nosotros vamos a vivir una vida diciendo que conocemos a Dios cuando no lo conocemos? Porque la realidad es que cuando tú conoces a Dios, tú comienzas a manifestar los mandamientos. Por eso era que yo no me sometía, porque no había conocido a Dios. Yo le llamo equivocación religiosa. Nicodemo, maestro de la ley, y no era que era una persona de mal carácter, tenía una buena reputación. De hecho, la Biblia le dice que era justo entre todos ellos, que no era tan, aunque andaba con los hipócritas, no estaba contaminado con la hipocresía de los otros compañeros. Ajá. Sin embargo, todavía no había tenido la experiencia de conocer lo que era nacer de nuevo. Eso se lo explicó el Señor por una inquietud personal que tuvo. ¿Cómo yo puedo hacer para entrar o heredar el reino de los cielos? Si no naces de nuevo, tienes que morir. Y morir es negarte a ti mismo. O sea, nuestro carácter tiene que ver con nuestra identidad en el Señor. Nos identificamos por quien es nuestro Padre. Yo te digo, dime quién es tu Padre, y yo te diré, dime cómo son tus acciones, y yo voy a decir quién es tu Padre. Entonces, ahí es donde nuestra falla, cómo son nuestras acciones. Nuestras escenas delatan quién es el que está gobernando. Y Jesús fue claro con eso cuando los fariseos se acercaban a él y él públicamente lo ponía en evidencia. Y ellos entendían claramente cuando Jesús decía, vosotros de vuestro padre sois. Ellos entendían, porque sus acciones les revelaban. Están diciendo que somos hijos del diablo. No lo estoy diciendo, lo están diciendo ustedes. Es la forma de actuar. Dime tú cómo son tus acciones, tus acciones van a revelar. Porque dice el dicho por ahí popular, tal padre, tal hijo. Tal palo, tal astilla. Entonces, nuestra identidad, nuestro carácter está identificado en nuestra identidad. Si somos hijos de Dios, deberíamos andar como hijos de Dios. Yes. Si somos hijos de Dios, deberíamos andar como hijos de Dios. Pero entonces, ¿por qué no vemos eso? Porque tenemos que morir y nacer de nuevo. No podemos entrar ni ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo. Te lo digo, si no nacieras de nuevo, tú no puedes entrar, ni puedes verlo, ni entrar ni verlo. No podemos participar de algo o tener acceso a algo si no pasamos por un quebrantamiento, una muerte espiritual, diría yo. Sergio, vos estás diciendo que yo soy hijo de Dios y no sé. Obviamente, muchos de nosotros vivimos engañados creyendo que somos y no somos. Vivimos engañados, es lo que digo, es una religiosidad que opaca la realidad. Estamos ciegos y no vemos que realmente lo que nos identifica con Dios es Cristo, es morir en Cristo, es nacer a través de Él, es vivir esa experiencia de nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento no hay una entrada al reino de Dios.
o participar de todo lo que el reino de Dios ofrece. Y eso está incluyendo la paternidad de nuestro Dios. Yes. Porque obvio, por creación todos somos hijos de Dios. Dice la Escritura que nosotros somos de Él. El mundo y todo lo que gira alrededor de Él le pertenece. Pero de ahí que seamos hijos por adopción, tenemos que morir. Tenemos que negarlo. Y si nosotros no pasamos por ese proceso, aunque seamos religiosos, aunque nos pintamos de forma religiosa, aunque vivamos aparentemente una vida religiosa, pues no pasa de ahí. No pasa de ahí. Por eso es que se nos hace fácil hacer ciertas cosas y que la gente no se entere. Por eso le dije, es irónico. Nos escondemos de los hermanos de la iglesia. Es irónico. Pero hermano, aunque tú y yo nos escondamos de cada uno de nosotros, de Dios jamás lo vamos a hacer. Amén. Y aunque nuestro pecado no nos alcance o nuestra conducta no nos alcance al momento, porque hay personas que sufrirán las consecuencias en el momento, pero otros reciben el pago después. Y el que no lo reciba después lo va a recibir en el juicio. Como quiera le va a alcanzar, sea ahora o sea después. El castigo será el mismo. Nadie se va a poder escapar. Pero aquí estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Los que somos hijos y los que no somos hijos. Y yo entiendo que los que somos hijos debemos de temer a Dios, y si no, el mismo Dios va a provocar que nosotros le temamos. Nos va a conducir a eso. ¿Y cómo nos va a conducir? Con disciplina. Porque cuando Dios toma a alguien por hijo, lo corrige, lo disciplina. Si Dios te tomó por hijo, pues bendecido, gloria a Dios. Pero entiende, te van a disciplinar, te van a pasar por ese lazo hasta que tú entiendas que debes hacer las cosas como Dios manda. O sea, que a veces estamos nosotros siendo o pasando por un proceso, pero no necesariamente porque hemos pecado, sino porque Dios Aprendizaje. está trabajando, Moldeando. está moldeándonos a nosotros. Ese mal genio, ese mal carácter, Así. esa mala conducta, ese estilo de vida callejero, de baile, de caserío, o la excusa de todo. Es que así fueron mis padres, o así me criaron. No, pero moriste y naciste de nuevo, y de modo que si alguno está escrito, nueva criatura. Entonces, a veces tendemos a mira, por eso es que traje el tema de que tomamos la posición de juez. Porque veo al pastor Ángel pasando por una necesidad, o pasando por una prueba, y digo, en algún sitio pecó. Y se nos olvida que si te están disciplinando es porque eres hijo. Amén. Si te están corrigiendo y te están moldeando, tu carácter conforme al de Cristo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, que haya pasado por prueba, es moldear nuestra forma a la forma de Cristo, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Eso es lo que está haciendo, forjando esa prueba y esa dificultad por la que tú estás atravesando. Eso es lo que hace. Está metiéndote en el molde de Cristo para que te parezcas más sano. Entonces, cuando estamos en posición de joder, no, muchacho, si tú supieras que fulano está pasando por eso, pero a mí me huele que está mal. Entonces, tú estás en la posición de hijo, siendo formado, pero yo tomé la posición de Dios. Y yo dentro de las cuatro paredes, creyéndome que soy hijo, yo sí soy hijo, yo estoy bien. Pero estoy equivocado porque el que es hijo es el que está pasando y siendo moldeado por la prueba. Y eso pasa porque no tenemos a Dios. Mira, el que no conoce a Dios nunca lo tendrá. Nunca lo tendrá. Por eso le dice el pastor, mira, a mí me gusta la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que nunca se le llama dentro de esa parábola del hijo pródigo, pero ese es el tema que tiene y la conocemos por él. Pero dentro de la casa habían dos. Había uno que es el que todo el mundo lo ve mal, que fue el que pidió la herencia y se fue. Todo el mundo lo ve mal.
Ese es el malo de la historia. Pero ese era el único que sabía que tenía una posición dentro de la casa. Y a veces vemos gente así, que estamos todos dentro de la casa, entendemos que somos hijos, porque tenemos supuestamente un conocimiento que somos hijos, y vivimos dentro de la casa, pero vemos a otro que se va de la casa, y decimos, no, yo ese no pertenece aquí. Pero llega el momento en que aquel de allá reconoce y dice, no, padre, yo soy un padre. En casa de mi papá me va a recibir así, haya lo que me dé, yo lo voy a aceptar, pero ese es mi padre. Y regresa a la casa. Y el padre lo recibe con qué? Abrazo, Con gozo, con abrazo, con besos. ¿Por qué? Porque esa persona que había tomado una mala actitud, no había temido al padre, en su proceso fuera, reconoció que estaba mal. Allá Dios lo mordió, allá Dios trabajó con él y lo trajo de regreso a su casa. Y cuando Dios lo recibe con besos y abrazos, tú y yo nos sentimos mal. el hijo de la casa se no. Y el hijo de ese. Entonces, es porque estaba ahí, era hijo, pero no operaba en la posición de hijo. Porque el que es hijo no pide permiso. Por eso le dice, a este le ha dado el becerro gordo, pero a mí nunca me ha dado un becerrito. Tú lo tenías. Tú lo tenías. Tú tenías acceso a él. O sea, él no había reconocido los beneficios que tenía con el padre. Pero sí tenía un corazón para juzgar a su hermano. Ya. ¿Entendemos? Ajá. Entonces, yo estuve en esa posición. Yo estoy hablando de mí. Aquí yo me estoy tapando yo. Y aquí ustedes quizás no lo saben, ¿verdad? Pero ese sí sabe. Yo llevo aquí desde que esto comenzó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para someternos a Dios? ¿Qué cosas tenemos que trabajar en nuestra vida para nosotros someternos a Dios? ¿Crees que el ego nos ha dominado y ha tomado control de nuestras vidas y nos impide a nosotros someternos a Dios? Hemos dejado de reconocer, la santidad de Dios. Dios es santo. O sea, hemos dejado de ver su majestad, quién es verdaderamente Dios. Y lo ponemos al igual, aunque hay unas ilustraciones que utilizamos en lo que es la paternidad, con nuestra relación con nuestros padres físicos. Pero tampoco es que nos vayamos al extremo, ¿saben? Y olvidemos quién realmente es nuestro Dios. Y Dios es un Dios santo. Santo. Y reconocer su santidad nos ayuda. Reconocer su santidad nos ayuda. En la historia del hijo pródigo, ambos hijos reconocían quién era su padre. Los dos sabían quién era su padre. Y muchas veces confundimos la obediencia, porque muchos obedecen a sus padres por conocimiento, por saber quiénes son, pero en el corazón no. Y ahí es donde entra Dios, que Dios juzga el corazón. Y Dios sabe quién de nosotros en nuestro corazón, aunque aquí se vea de una manera adornada, pero Dios juzga en nuestro corazón quién realmente no le obedece. Aunque parece estar obedeciendo, realmente no lo está obedeciendo. Y muchas veces juzgamos al que creemos que está desobedeciendo, y el que está desobedeciendo a nuestra vista es el con el que Dios tiene el mejor trato. Por eso no podemos ser ligeros en juzgar a nadie. Tenemos que, número uno, reconocer la santidad de Dios, la majestad de Dios, y de acuerdo a eso vivir entendiendo que Dios está como nosotros, como Padre y como un juez justo. Como juez justo. Mira lo que dice,
no se trata de temerle solo a Dios, sino de vivir con temor de desagradarle. Porque hay gente que, como el hijo mayor de la historia, aparentemente, como él mismo declara, Padre, yo te he obedecido en todo lo que me has pedido. Y se fue a desperdiciar tus bienes, viviendo una vida perdida. Y tú lo recibes y le das a él banquete. Y yo que he trabajado, que he obedecido. Pero mira la acción. Su juicio lo llevó a juzgar no solo al hijo menor, sino que juzgó a su papá. ¿Y cuántos de nosotros, creyendo que estamos siéndole temerosos a Dios o que estamos siéndole obedientes a Dios, de momento se nos vuelta la tortilla y nos damos cuenta, no, tú lo que llamas obediencia no es obediencia, tú lo que llamas santidad o vida en el Señor, eso no lo es. Y ahí es donde la palabra de Dios nos desnuda, o sea, la presencia de Dios nos desnuda. O sea, como el caso de Adán, cuando Adán pecó y la voz de Dios entró en el huerto, y cuando la voz de Dios entró al huerto, ¿qué hizo Adán? A esconderse. Y cuando Dios lo llama a presentarse, ¿qué hizo Adán? Cubrir sus partes, porque tenía vergüenza, sabía que estaba desnudo. Cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, nosotros sí sabemos que estamos desnudos. Nos invade el temor, se llama temor reverente. Cuando la presencia de Dios llega, nosotros sí sabemos que estamos mal y no sabemos cómo responder. Y lo primero que hacemos es cubrirnos. Pero Dios te dice, papi, así no es como te vas a cubrir. Así no es. No es esa manera. No es así como yo he enseñado. Y es Dios mismo el que tiene que hacer un sacrificio para cubrirte como tienes que ser cubierto. Entonces dejemos que sea Dios trabajando en nosotros, porque como quiera que sea, su presencia va a delatar que estamos mal. Adán lo que dice, escuché tu voz en el huerto y temí. Miedo. Y me escondí. Me escondí. Pues cuando tú conoces la voz de Dios y conoces a Dios, el temor te invade. Temor reverente, te abraza. Pero si no lo conocemos, el temor nunca llega. No, corazón endurecido. Conciencia cauterizada. Podemos estar desnudos y Dios hablar en el huerto y seguir caminando desnudos sin escondernos. Conciencia cauterizada, no tememos. Después tengo una pregunta ahí, creo que surge a través de lo que estamos hablando. Y quisiera preguntarte, ¿es posible nosotros tener una relación íntima con Dios? Óyeme bien, una relación íntima con Dios. Y al mismo tiempo mantener esa distancia de respeto y reverencia a Dios. Vuelvo a repetir, es posible nosotros tener una relación de intimidad con Dios, o sea, bien cercano a Dios, una relación de amor de padre ahí, y al mismo tiempo yo mantener una distancia de respeto a Dios. ¿Es posible? Distancia, ¿cómo la marcamos? Ok, yo marcar sabiendo a quién me estoy acercando. Tengo una relación íntima con Dios, de amor, sé que es amor, pero mantener ese respeto por Dios. Y crea una distancia. Crear esa distancia en que yo sé que tú me amas, yo también te amo, pero el amor que yo te tengo y yo sé que el amor que tú me tienes no haga que yo te irrespete a ti. Me sienta a distancia. No, me sienta yo que ese amor que yo tengo me dé una licencia para respetarte. Sí, aprovecharse. Es posible nosotros. Bueno, se ve a menudo. Eso es algo
miramos las congregaciones llenas. Y mucha de la gente que aquí, con la misma voz con que adoran a Dios, con esa misma maldicen al que es hecho a la imagen de Él. Entonces, decimos que amamos a Dios con nuestras voces, a gritos. Yo amo a Dios. Pero el mismo que dice a gritos, ama a Dios, maldice o aborrece a su hermano, y eso no es amar a Dios. Entonces hay una distancia. Entonces, de una manera religiosa, como dije anteriormente, cubrimos esa parte de nosotros y nos hace ver públicamente como gente santa, pero la realidad es que su presencia nos descubre. Su presencia nos descubre. Por más el que tiene conocimiento de Dios, el que ha conocido a Dios, el que tiene una relación con Dios y ha llegado al conocimiento en Cristo, porque hay una diferencia en las personas que buscaron acercarse a Dios en el antiguo pacto. Como por ejemplo Isaías, cuando oyó la voz de Dios, cayó al piso, ¿no?, temblando, porque decía: yo soy pecador. Y era profeta. Yo soy pecador. Y tembló a presencia. El mismo Moisés: estoy temblando, estoy asustado por lo que veía, por lo que escuchaba. O sea, la presencia de Dios lo hizo temblar. De hecho, hasta el pueblo temió al Moisés descender y hasta lo cubrió con velo. ¿Por qué? Porque se asustaban. Era terrible lo que ellos veían. Pero Dios nos hizo acercar por medio de Cristo a una mejor relación con Él, un acceso que tú y yo no teníamos antes, y nos dio una relación de padre a hijo. Pero esa paternidad no es para abusarla, no es para convertir ese favor o esa gracia en una libertad que nos dé licencia para hacer con esa libertad lo que se nos dé la gana, o faltarle respeto, porque pasa también en nuestra forma natural, que hay padres que son muy tiernos, físicos, muy tiernos, muy amorosos con sus hijos. Nosotros decimos, los alcahuetean. Y hay veces que pensamos que Dios, nuestro Padre, nos va a tratar así, que nos va a estar alcahueteando. Y Dios no alcahuetea a nadie, ni tampoco tiene niños mimados en la casa. Dios no es así. Vuelvo y les digo, Dios disciplina, conduce, guía, sostiene, ayuda, pero no mima a nadie. A veces pareciera que sí, cuando uno lee ciertos relatos bíblicos, pareciera, pero miremos el proceso de toda una vida de esos hombres, cómo tuvieron que llegar a esa relación con Él. Y Dios no los libró tampoco de las consecuencias de sus acciones. Sí los perdonaba, los ayudaba, estaba con ellos, como el padre que cuida de sus hijos. Le decía: vente para acá, vamos a decirle en nuestro lenguaje: ven para acá, cabezón, tú no aprendes. Le voy a enseñar. Y los hacía pasar por pedazos, como por ejemplo a David. David pecó, pero Dios no dejó de mirar a David como el hombre que tenía su corazón. Pero David, aunque tengas mi corazón, me hiciste mal y vas a pasar por el cedazo. Y tendrás que aprender. Y porque pensamos: a Dios está conmigo, yo tengo su corazón, Él me va a ayudar. Claro, Él te va a levantar, te va a perdonar, pero no te va a librar de las consecuencias de tus propias acciones. Hemos tendido a dividir a Dios en dos partes. Hubo un tiempo que, ya no lo veo mucho, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en el cual yo también caí en esa ola, en la cual, como todas las cosas que suceden esporádicamente en la iglesia, el tiempo que se levantan lo profético, lo apostólico, y eso por años de 3, 4, 5 años, básicamente casi siempre duran 3, 4 y 5 años esos movimientos por temporada, ¿verdad? Y llegó un momento en el cual hubo una temporada de identidad de hijo. No sé si te acuerdas. La paternidad La identidad de hijo. Y nosotros hay algo que tenemos que comprender muy profundamente. Y es que si tú tienes una identidad de hijo, y obvio, si tienes una identidad de hijo, tu padre es Dios, no hay de otro, porque ese es tu padre. Pero se nos olvida de que Dios es un padre y a su vez es el juez justo.
Decimos, no, como mi papá es mi papá y me ama, No me va a castigar. no me va a castigar. Se robaste la palabra, no me va a castigar. No tengo yo por qué ser juzgado por algo, porque el juez es mi papá y él me va a tratar bien. Pero el juez no tiene preferencia con nadie. El juez tomó de él mismo. Por eso es que tú y yo no podemos juzgar. No tenemos la capacidad de juzgar. El juzgar estás eximiendo a Dios del trono, estás sacando a Dios del trono. Ninguno tiene capacidad de juzgar. Solamente Dios. ¿Por qué? Porque Dios tomó de él su hijo y lo llevó a la cruz y lo clavó en el madero. Su hijo fue escupido, fue vituperado, fue golpeado, su cuerpo fue que literalmente cuando tú estudias, su cuerpo sería una llaga completa de tantas heridas que tuvo porque fue molido. Lo que él tomó, él lo clavó por pecado. Amén. Pero aunque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, tú y yo tenemos que pagar ciertas consecuencias de las cosas que hemos hecho. Consecuencias no estamos librados. Estamos libres de lo que ejecutamos, Perdón. de la acción. Fuimos perdonados de él. Perdonado. Pero el pago de la acción, lo que vino después, si te robaste un auto, Dios te perdonó por el que te robaste el auto. Pero en la tierra La factura. tienes que pagar por la casa. Dios te perdonó, pero la acción te llevó al cumplimiento terrenal de eso. Entonces pensaba que Dios como Dios me ama, me perdona, sí me perdona, pero Él no me deja pasar por alto la justicia. Porque las leyes fueron instituidas para corregir todo lo que estaba mal. No es para el que hace lo justo, sino es para el que hace lo malo. Tú puedes ser hijo y hacer las cosas mal. Entonces, ahí es que te alcanza la justicia. Pues yo como hijo puedo hacer las cosas mal, pero me voy cogiendo. Hay muchas acciones nuestras que merecen muerte. Lo sabemos. De hecho, el hijo pródigo merece muerte. Y hay un escrito en la ley que el hijo irreverente tenía que ser apedreado. Al hijo que le faltara el respeto a sus padres, lo apedreamos. Vaya al libro. A muerte. ¿Y quiénes eran quienes lo apedreaban? Los ancianos de Israel. ¿Y ustedes por qué piensan que el papá siempre estaba mirando por la ventana a ver si su hijo llegaba? Los otros no lo apedrearon. Para correr antes que lo alcanzaran los ancianos de Israel. Porque al él entrar a la ciudad de nuevo, estaba exponiendo su vida a peligro, a muerte, porque él había hecho algo, le faltó el respeto a su papá. Ahora pregunto yo, ¿cuántos de nosotros no le hemos faltado el respeto a Dios? Y con eso sabemos que merecemos muerte, pero Dios no nos paga conforme a nuestras acciones, nos perdona, pero hay acciones que van a tener sus consecuencias, va a haber efecto. La gente ya no nos va a tratar igual y nos va a ver igual. Entonces, muchas veces exigimos un respeto que nosotros mismos no damos y exigimos unos valores que nosotros tampoco presentamos. Entonces, si queremos ser tratados bien, aprenda a tratar bien. Si queremos respeto, siempre respeto. Y el respeto comiéncelo en Dios y lo manifestarás hacia tu prójimo, hacia tu gente. Pero muchas de nuestras acciones sí merecen muerte. O sea, parece que Dios es un Dios que, así como un juez en una corte, evalúa los casos. No todos los casos son iguales. Porque uno mirando, porque Dios condena el pecado de Saúl, el rey, y no, pero si David hizo peor. Bueno, para mi vista, para la vista de quizás algunos de los escritores, las acciones de David fueron peor que las de Saúl. Pero delante de Dios las cosas no son así, hermano. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos, ni las juzga como nosotros las juzgamos. Por eso, como dice nuestro hermano José,
nosotros no sabemos juzgar. Nosotros vemos por apariencia lo que está delante de nosotros y lo juzgamos. Este sí, pero aquel no. ¿Y quién te dio ese derecho a ti? Si Dios mira más allá de lo que tú estás viendo. Y los pensamientos de Dios no son iguales, y sus caminos son iguales a nosotros. Entonces, para el hijo mayor, no, papi, él merece un castigo. Pero ¿cómo tú me vas a decir que yo lo castigue si él estaba muerto y regresó a vida? Eso tú no lo estás viendo. Pero papi, te faltó el respeto mientras que yo fui obediente y ahora tú me lo estás faltando a mí. Aleluya. Entonces, por eso no tenemos esa capacidad de juzgar. Pero Dios, que hace justo juicio, separa casos. A un Saúl, no, tú eres muy obstinado. No, a ti no te voy a poner de demasiadas oportunidades. Pero a David, oye, tú quebrantas tu corazón que me conmueve. Entonces, hay cosas que conmueven a Dios. De hecho, hasta los hombres más malos de la Biblia, como el rey Acab. El rey Acab, Dios le dio una palabra. Mira, ve y te dice, dile a este hombre lo que voy a hacer con él y con su casa. Y de momento Acab, el rey más malo que ha tenido Israel, bajo una influencia también de su parte, de parte de su mujer. Entonces él se tira de rodillas, se dobla de rodillas y empieza a llorar como nene pequeño. Y Dios le dice, oye, ¿tú has visto cómo el rey acá se ha humillado delante de mí? ¿Qué hizo ese arrepentimiento? Movió a Dios. Le digo, le voy a dar un chancecito más. Entonces ahí sí hay acciones que merecen muerte y castigo. Pero como hay cosas también que mueven a Dios, y es nuestro arrepentimiento, reconocer, y tal vez nuestro arrepentimiento, como en el caso de acá, no dure mucho, porque hay gente que le dura poco, pero es suficiente como para darte un plazo de gracia. Te voy a dar un chance más, mira a ver cómo tú lo hagas, ahora te toca a ti. ¿Ven? Entonces no desaprovechemos eso, porque hay gente como que juega con eso, con Dios. Es lo que estabas diciendo, abusa de Dios, del carácter de Dios. Y del carácter de Dios no podemos abusar, porque Dios no va a pasar por alto todo lo que pase por alto la gracia. Uno de los pilares del temor a Dios y el tiempo está corriendo, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver si vamos cerrando, ¿verdad? Hay uno de los pilares que es el tercer pilar y es el aborrecimiento del mal. Aborrecimiento del mal. Y el temor de Dios es incompatible con el pecado. Entonces, hay una palabra que se utiliza en el hebreo para este, es sané, que significa odiar o ser enemigo o aborrecer. ¿Por qué dice? Porque el aborrecimiento sobre el pecado, sobre el mal, es algo que tiene que estar activo dentro de una persona que teme a Dios. Porque ese temor nos hace a nosotros entender que debo de aborrecer lo malo para no ofender la santidad de Dios. Amén. Se lo voy a decir como tengo escrito aquí. El temor de Jehová requiere un aborrecimiento activo contra todo lo que ofende la santidad de Dios. Proverbios 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Sí? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y a veces nosotros queremos coquetear con Dios, con lo bueno, pero también queremos coquetear con lo malo. Entonces, tú no me puedes hablar a mí de que temes a Dios cuando no es un aborrecimiento del mal. Fulano lo hizo, lo aplaudo. Mengano lo hizo, está mal. Entonces, coqueteo con Dios y coqueteo con el mal. Entonces, esto que nos lleva. Leas esa porción bíblica cuando ustedes tengan tiempo. Leanla en completa, esa es la parte A. Lean el versículo 14 y el 15. Y básicamente Dios lo que está diciendo: a esta gente que no aborrece y no me teme a mí, ni aborrece el mal, hay que mocharle la cabeza, hay que sacarlo de circulación. Y tú y yo hoy día, aunque no tememos a Dios, Dios ha tenido su gracia sobre nosotros. Gracias. Es su gracia. Porque tú y
y yo tenemos muchas actitudes que nos dejan ver que no tememos a Dios. Entonces, su gracia y su favor se ha extendido y nos ha ido abriendo un abanico de oportunidades para que tú y yo corramos al arrepentimiento de Dios. Porque el temor a Dios comienza con un arrepentimiento de Dios. No puede haber temor a Dios si no hay un arrepentimiento de Dios. No es decir, yo me arrepiento hoy y seguir caminando la gloria de vida 2 horas después. Sino es arrepentirte, cambiar tu manera de ver las cosas, someter todo tu ser, voltearte 180 grados y ir en la otra dirección, hacia Dios. Eso es caminar conforme al temor de Dios. A veces tú y yo no me arrepiento, doy un giro de 180, pero vuelvo y me arrepiento y yo me arrepentí de hacer lo bueno y voy a hacer lo bueno. No puede haber una persona que diga que teme a Dios que practique lo bueno. Mientras seamos niños, Dios sigue trabajando hasta que aprendamos a crecer. Llega un momento que, como Jesús dijo, después de 3 años andar con sus discípulos, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? O sea, llega un momento en el que ya tienes que aprender. No puedes pasarte toda una vida creyendo que Dios te va a seguir tratando como un padre que trata a un bebé. Ya tenemos que entrar a otro nivel de conocimiento, de entendimiento, de saber, entender, conocer. Si hay alguien que se quiera alabar en esto, dice el Señor, alabes en esto, en conocernos. Dios quiere que le conozcamos. Conociendo a Dios crecemos. Y conociendo qué es lo que Dios pide de nosotros, aprendemos a vivir. Tú y yo no aprendemos a vivir si no conocemos a Dios. Pero conociendo a Dios, teniendo un mejor entendimiento de Dios y de sus mandamientos, aprendemos a vivir como Dios manda. Que no va a ser fácil, pero para eso tenemos el Paracletos. Tenemos el Paracletos, algo que no tenían los antiguos, porque el Espíritu Santo solo descendía sobre profetas, reyes y sacerdotes en determinados momentos para una asignación específica. Pero iglesia, a nosotros se nos ha dado del Espíritu. Tenemos el guía, el maestro, el amigo, el Paracletos, el que nos ayuda en nuestras debilidades y aún a pedir como conviene, porque ni sabemos cómo pedir. Ni sabemos. Y termino con esto. Dice el Salmo 111, verso 10. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Quienes se ejercitan en los mandamientos del Señor adquieren conocimiento, adquieren un mejor entendimiento, una mejor comprensión de Dios. Pero si no nos ejercitamos o ejercitamos nuestra fe, no jamás vamos a alcanzar un entendimiento claro de Dios. Por eso no le tenemos. Seguimos siendo un grupo religioso, como cualquier mormón, adventista, presbiteriano, lo que sea, o un budista, o alguien que adora a otro Dios que no sea el nuestro, como quiera, es la misma cosa. Vivimos como aguas que no retienen, como fuentes que no retienen agua, como pozos que no retienen agua, fuentes secas, lámparas apagadas. Entonces no hay una relación que nos invita a temer a Dios. Entonces si no tenemos a Dios, pues obviamente hacemos fechorías a gusto y placer, porque nadie nos observa. Y es como vuelvo y digo, no sé por qué siempre estoy recargando, somos irónicos, porque tenemos un temor y nos escondemos. Aquí está el hermano. Es irónico, pues ¿por qué te escondes, hermano? Si el que tienes que temer es a Dios. En ese aspecto ni te debe importar lo que piensa, lo que deje de pensar el hermano. Si te vio o no te vio, no tiene validez. Pero lo que sí tiene validez es como Dios te está mirando. Teme de aquel que puede matar y matar tu alma y arrojarla al infierno. No le tengas miedo ni al que puede herir tu cuerpo y matarlo. No, temerle al que tiene la capacidad de tomar tu alma y arrojarla al infierno. Así que me va a hacer el hermano a mí. Si
ni me parió ni me dio. No te escondas de la gente. Teme a Dios. Si yo agrado a los hombres, dijo Pablo, ya yo no soy siervo. Mi placer está en agradar a Dios. Y agradando a Dios es obedeciendo sus mandamientos. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. No tengo varias preguntas, pero Eso está bueno para seguir. vamos a dejarlo aquí otro día. Continuamos acerca de otro tópico, ¿verdad? ¿Por qué traímos este tema? Y es que vamos a hablar bien sincero, ¿verdad? La realidad es que hemos visto cómo nosotros, los creyentes, no tememos a Dios. Levantamos las manos, adoramos a Dios, lloramos, gritamos, danzamos, corremos, pero nuestras acciones dicen que no tememos a Dios. Entonces, la invitación hoy es que nosotros aprendamos a temer a Dios, porque el temor a Dios va acompañado de una acción, y las acciones que a veces vemos están muy lejos del temor de Dios. Está muy lejos del temor de Dios. Y para nosotros que vamos a entrar en un año 2026, no soy profeta ni hijo de profeta, que va a ser más duro que el 2025. Aleluya. Un año en el que el miedo invadirá muchas casas. Amén. Así es. Tú y yo tenemos que aprender a diferenciar en qué es miedo y qué es temor de Dios. Porque el miedo te va a obligar a hacer cosas que va a irrespetar a Dios. Pero el que mantenga su integridad respetando a Dios podrá ver si se le añadirá sabiduría, provisión y paz. Yes. Eso es lo que enseña El temor supera el miedo. el temor a Dios. Supera todo. Yes. Esa es la invitación de nosotros hoy. Ponme ahí. Proverbios 16, 6. Y todo lo lean. 16, 6. Aleluya. Gloria a Dios. Lea. Con misericordia y verdad Se corrige el se pecado. corrige el pecado. Y ¿Y con con el qué? temor de Jehová. Con el temor de Jehová los hombres se apartan de Jehová. Amén. Aleluya. Qué lindo. Dios tiene misericordia. Él es justo, es bueno, Él es verdad. Y con ese carácter de Dios se corrige. Pero lo que nos aparta del mal, lo que nos hace huir del mal, es el temor a Él. Amén. Saber quién es. ¿Sabe quién es? Reconocer que eres soberano, que está sobre todas las cosas, que tiene el control de quitarnos la vida como un tronal de dedos. Y eso se nos olvida. Hacemos planes para mañana sin saber si llegamos a mañana. El que tema a Dios no hace planes para mañana. Si llegamos a mañana, esto haremos. De lo contrario, nos iremos con Dios y allá estaremos con Él juntamente con Él. Amén. No sé cuántos se quieren ir para el cielo. Si no, Gloria a Dios. Bendito todos Dios. queremos irnos para el cielo, tenemos que aprender a temer a Dios. Yes. Aleluya. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, se las 9. Yo quiero terminar ya. No me haga así y vengo a las 4 de la mañana a trabajar.